Bien. Se oye, se escucha bien, ¿verdad? Muy bien. Pues buenas noches a cada una. Gracias por estar presente en esta noche. Bienvenidas todas al panal de abejas. Y bueno, me da mucho gusto que pudo estar usted y las que, ojalá que algunas empiecen a llegar. Y bueno, en esta noche les tenemos una grande sorpresa. Tenemos aquí en medio de nosotras una persona muy, pero muy especial para mi vida, ¿verdad? Es Zulma Matos. Zulma Matos Aquiles. Es profeta, es apóstol, es am, maestra, es pastora, mujer de negocios. Bueno, ¿qué le puedo decir? Es una mujer muy completa, ¿verdad? Y de seguro que su esposo dice lo mismo. Entonces, yo estoy muy gozosa de tenerla en esta noche y pues, Zulma, ¿dónde estás que no te veo? A ver. Estoy por aquí. Amén. Gracias, Bendiciones a todos. Ah, Bendiciones. amén. Ay, qué guapa te ves, de verdad. Ujú. Hermosa. Bueno, pues bienvenida a esta casa, bienvenida a esta plataforma. Dios ha estado bendiciendo esta plataforma con mis hermanas, con su asistencia persistente. Y yo le doy gracias a Dios por cada una de ustedes porque se esfuerzan en estar presente. Y bueno, en esta noche pues tenemos, ¿verdad? Nuestra apóstol Zulma, que nos va a estar compartiendo en esta noche. Y el tema que le he pedido, ¿verdad? Es que nos traiga, es la palabra profética cuando nos llega, ¿qué hacer con ella? Y quiero que sepa una cosa. Mire, le voy a decir una cosa. Conocí a la apóstol Zulma hace un tiempo atrás, pero una de las cosas de ella que ha sido de grande bendición es que aparte de que le debo mentoría, porque me ha mentoreado en varias cosas cuando tengo un problema, ¿quién cree que le llamo? A Zulma, siempre, desde Puerto Rico. Y pues yo la considero, ¿verdad? Una madre de la fe también, pero también una amiga y, ¿verdad? Gracias a Dios, ella me ha invitado a tomar unos productos, ¿verdad? Que me han sanado mi cuerpo en muchas cosas y como usted puede saber, antes yo estaba muy enferma y yo le doy gracias a Dios. Creo que Nidia, la pastora Nidia que está aquí presente, ella se acuerda, ¿verdad? Cómo estaba todavía unos meses atrás y yo le doy gracias a Dios por ella en toda la extensión de la palabra, pero en esta noche, ¿verdad? Más que nada yo le doy la gloria y la honra a Dios por su vida, ¿verdad? Y toda la gloria la recibe el Señor. Nosotros somos solamente siervas. Si algo me ha enseñado ella es que sea humilde y bueno, pues, ¿verdad? Es muy importante. Y bueno, pues esta noche, sin más preámbulo, vamos a permitir que nuestro apóstol nos imparte en esta noche. Amén. Al final, usted ya sabe, se apaga la cámara, pero hay una oportunidad que si la sierva de Dios siente darle la palabra a alguien, usted tiene que abrir su cámara. Si usted no abre la cámara, no hay palabra. ¿Ok? ¿Sale? Bendición. Allá va. A ver, bendiciones. Adelante, Zulma. Amén, amén. Muchas bendiciones para todas, para todos y para mí es una bendición muy grande poder compartir la palabra del Señor con ustedes en esta noche. Como dijo la pastora y profeta Nadia, somos amigas ya hace un tiempo y realmente nos hemos bendecido grandemente una a la otra. Así que para mí realmente es un honor poder compartir con panal de miel, ¿verdad? Panal de abejas. Panal de abeja. Y yo le contestaba a ella, mucha miel, mucha miel, mucha miel. Porque fíjate que una de las cosas que dice la palabra de Isaías, si entre sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Y cuando tú vas allí a Proverbios, ¿verdad? También en Cantares vas a ver cómo el Señor le habla a la mujer y le dice, es que está dando miel de tu boca es dulce, es sabrosa y es que esa es la iglesia profética, esa representación de esa mujer profética que tiene dulzura en la boca porque habla,
habla todo lo que Dios está hablando, anima el corazón del pueblo, anima las almas a que reciban la vida del Señor. Y yo creo que profetizar es levantar, establecer, bendecir, animar, sanar, todo lo que tiene que ver con vida viene de esa palabra profetizar. Pero escuchar la voz de Dios, ¿verdad? Es algo diferente. Así que yo quiero declarar en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús, que sea tu Espíritu Santo en esta noche ministrando a través de esta palabra. Mira estas mujeres y esta gente hermosa que se está exponiendo a esta palabra, que no sea yo, sino que seas tú, Señor, impartiendo tu poderosa palabra, porque tu palabra es vida, tu palabra es espíritu y tu palabra va y establece aquello que sale de tu boca, que el vida es vida, es vida. En el nombre glorioso de tu Hijo amado Jesús, yo te lo pido, Señor, me quito yo, ponte tú, hágase como tú quieras hacer en esta noche. Amén. Fíjese que, déjeme poner el airecito porque me da frío, me da calor, me da frío, me da calor. Estaba mirando yo, ¿verdad? Escuchar la voz de Dios y profetizar, que son dos cosas bien, bien diferentes, ¿verdad? Pero acoyuntadas. Escuchar y hablar, porque tiene que ver con los sentidos, es como la visión, es como el oído, es como la boca, y creo que todos los sentidos están involucrados en lo que es profetizar. Pero muchas veces escuchar la voz de Dios requiere, es vital, 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 la conexión divina, la conexión constante, esa conexión entre nosotros, los hijos de Dios, con nuestro Padre, porque a veces no hay conexión. Queremos escuchar la voz de Dios, pero hay un elemento que se llama afán, que le está robando demasiado de mucho a los hijos hermosos de Dios y a las hijas hermosas de Dios, la voz de Dios. Con dones proféticos, con palabra profética dentro de una casa, Dios hablando, pero el afán está cortando esa conexión constante a la voz de Dios. Y Dios en estos días me decía, yo siempre estoy hablando. En estos días me decía, yo siempre estoy hablando, pero no todos están dispuestos a escuchar. Hay demasiado afán, hija. Y una de las cosas para escuchar la voz de Dios es imperativo que dejemos el afán a un lado. Viendo en Estados Unidos, a mí me impacta mucho cómo la gente cristiana ya tiene que trabajar tanto, igual que aquí en Puerto Rico. Pero la diferencia de aquí y allá es que es tanto y tanto, el costo de vida es tan fuerte que la iglesia a veces ha perdido de perspectiva que a veces, ¿qué es lo importante en mi vida? ¿Qué es lo vital? ¿Qué es lo que realmente necesito más que cualquier otra cosa en mi vida? ¿O es mucho dinero para vivir una vida cómoda? ¿O es tener a Dios en mi vida para que su voz tenga un filtro correcto y yo la pueda discernir correctamente? Mira la importancia de que el afán tiene que ser confrontado en nuestras vidas. Y para escuchar la voz de Dios y poder ser esa palabra fluya, limpia, una palabra que fluya nítida, un oído que esté abierto, nítido. Fíjese que cuando usted mira a Daniel, dentro de lo que hacía en palacio, él estaba despierto, él estaba atento, él estaba mirando los tiempos, pesando el reloj del tiempo y decía, espérate, que es tiempo, porque fíjate que él estuvo bajo tres gobiernos, tres reyes diferentes, pero él estaba posicionado, él entró jovencito allí, él entró jovencito y estuvo con Nabucodonosor, luego estuvo con Belsasar y luego termina con el rey Ciro, con el rey de Persia. Cuando el gobierno cambia y sale Babilonia del gobierno, entra otro gobierno, sin embargo, durante 70 años, o sea que Daniel era viejo,
Él en todos los tiempos escuchaba la voz de Dios porque tenía una comunicación continua en medio de un sistema totalmente pagano. Entonces, no son los sistemas lo que impiden la voz de Dios. Nosotros estamos viviendo en sistemas totalmente contaminados, pero eso no impide que la voz de Dios siga hablando. Porque lo que hace que tú, no es que no escuches, porque la voz de Dios habla, que yo pueda escuchar es esta conexión continua. Así que el profeta diseñó el tiempo porque se dio cuenta que ya a los 70, cuando dijo, pero espérate, Jeremías dio una palabra, yo tengo que buscar el libro, yo tengo que buscar para ver el tiempo. Cuando miró que eran 70 años y contó, dijo, llegó la hora de la liberación y del cautiverio del pueblo. Es hora de salir de aquí. Y fíjate que cuando él vio que era la hora, él inmediatamente dejó todo de lado. Mire la importancia para saber que Dios quiere hablar. Soltó, dejó todo lo que tenía y se encerró con Dios. Nos hace falta encerrarnos con Dios. Nos hace falta irnos solos con Dios. ¿Te has preguntado o en esta noche te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que te retiraste una semana con Dios solo? Donde, y sabes la pregunta que me dice mucha hermana, pero ¿cómo? Yo trabajo, mi familia, mis hijos, el ministerio, pero que el ministerio no se puede sostener si yo no busco a Dios. ¿De qué yo voy a mantener a la gente? ¿Qué pan le voy a dar a la gente si yo no busco a Dios? Entonces vamos a ver que en medio de tanto ruido puede pasar como le pasó a Josué. Que Josué tenía una instrucción clara de qué era lo que tenía que hacer con los pueblos alrededor. Y cuando llegan los gabaonitas, se le olvidó ir a consultar a Dios. Eso fue impactante lo que le sucede a Josué. Tiene instrucciones, destruye, saca, tiene que ir a enfrentar a los enemigos que están alrededor. Esta es mi instrucción. Y cuando llegan los gabaonitas con semente, tremenda mentira, se le olvidó ir a la presencia de Dios. Vamos a consultar primero. Y hace una alianza con un pueblo totalmente pagano, que después no se pudo retractar y los tuvo que tener como aguadores, mire, como una puya en la costilla, como decimos nosotros ahí, molestando esa estilla ahí. ¿Por qué? Bueno, porque no obedeció a Dios, tenía que ir a la presencia y era un líder como Moisés. Y te voy a poner ejemplos de por qué te estoy hablando, porque escuchar la voz de Dios es emuná, escucha, perdón, Shema. Shema Israel, escucha, es pon atención. Para que puedas hablar lo que Dios está diciendo, poner atención, ¿sabe lo que significa? Obedecer. Todas son distintas vertientes, o sea, lo tengo aquí, míralo. No sé si lo ven allí. Dice Shema, oír atentamente, escuchar, obedecer, recordar, prestar atención, hacer resonar, enterarse, percatarse, ser informado y saber. Mírelo ahí. Esos son elementos clave para poder profetizar. Porque si yo tengo un oído limpio y yo puedo escuchar y poner atención y obedecer, me califica para dar una palabra asertiva, una palabra que edifique, que levante, que construya lo que Dios quiere construir en los corazones de su pueblo. ¿Ve? Otro ejemplo que te voy a poner, que yo sé que va a ser de bendición para tu vida, en Primera de Reyes 13, vámonos allí rapidito porque es una historia
que consterna a mucha gente. Y tú dices, pero qué terrible, pero ¿cómo puede ser que le pasó eso? Pero por eso, Shema, no solamente es poner atención, sino que son las dos cosas, escuchar y hacer. Oíste y haz, oíste y haz. Porque obediencia que se retrasa es desobediencia. A veces escuchamos, ay, yo lo voy a hacer, sí, y lo pospongo, y lo pospongo, y lo pospongo, y cuando vengo a ver no lo hago, porque ¿qué significa eso? Pues desobediencia. La obediencia retardada, porque no lo hicimos en el momento, pues es desobediencia. Y nos ha pasado a muchos, hermanos. Nos ha pasado a muchos y por eso a veces hemos visto las consecuencias de eso, porque siempre van a venir. Pero Dios, que siempre nos da favor y misericordia todos los días, pues nos da otra oportunidad y siempre está tratando con nosotros para que podamos hacerlo. Si no lo hicimos ahora, va a haber otra oportunidad para hacerlo entonces, luego, pero siempre vamos a ver que Él nos va a corregir, nos va a mostrar para que podamos, porque hacer la voz de Dios, hermano, cuesta. No estamos hablando que eso es cualquier oficio. Poder escuchar a Dios y hablar requiere tiempo con Dios. Requiere inversión de tiempo, de palabra, de sujeción. Dios te va a entrenar, te va a poner pequeñas asignaciones para que tú vayas a cumplirlas. Y cada vez que tú obedezcas la voz de Dios en lo que Dios te está poniendo a hacer, eso te va a ir subiendo de escalón, y te va a ir llevando hacia donde Dios ha determinado. Yo escucho gente que me dicen, pero es que Dios dice que yo soy profeta. Bueno, pero que el que es profeta, déjeme decirle que te van a poner el nivel alto, porque un profeta de oficio, la demanda de un profeta de oficio es mucha oración. O sea, fíjate que el intercesor no necesariamente es profeta, pero el profeta tiene que ser intercesor. Es vital estar conectado. Mira la importancia de estar conectado, escuchar y obedecer. El hombre de Dios que llegó a Judá. Primera de Reyes 13. Estoy ahí, ¿verdad? Sí. Sucedió que un hombre de Dios fue desde Judá hasta Betel en obediencia a la palabra del Señor. Cuando Jeroboam, de pie junto al altar, se disponía a quemar incienso. El hombre de Dios, en obediencia a la palabra del Señor, gritó: altar, altar. Así dice el Señor: en la familia de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a estos sacerdotes de altares paganos que aquí queman incienso. Sobre ti se quemarán huesos humanos. Aquel mismo día, el hombre de Dios ofreció una señal. Esta es la señal que el Señor les da: el altar será derribado y las cenizas se esparcirán. Al oír la sentencia que el hombre de Dios, que fíjese que todo el tiempo está diciendo que esto es lo que Dios dijo, todo el tiempo está diciendo, no está diciendo digo yo, no, estoy hablando de parte de Jehová. Él estaba viniendo como un mensajero, un pregón de parte del Señor. Así que cuando escuchó la sentencia que el hombre de Dios pronunciaba contra el altar de Betel, el rey extendió el brazo desde el altar y dijo: agárrenlo. Pero el brazo que había extendido contra el hombre se le paralizó, de modo que no podía contraerlo. En ese momento, el altar se vino abajo y las cenizas se esparcieron, según la señal que, en obediencia a la palabra del Señor, le había dado el hombre de Dios. Entonces el rey le dijo al hombre de Dios: apacigua al Señor tu Dios, ora por mí, para que se me cure el brazo. El hombre de Dios suplicó al Señor y al rey se le curó el brazo, quedándole como antes. Luego el rey le dijo al hombre de Dios: ven acá conmigo y come algo. Además, quiero hacerte un regalo. Mire cómo después que hizo lo que hizo, quiere congraciarse con el profeta.
Pero mire lo que el profeta le dice. Aunque usted me diera la mitad de sus posesiones, no iría a su casa. Aquí no comeré pan ni beberé agua, porque así me lo ordenó el Señor. Me dijo, no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el mismo camino. De modo que tomó un camino diferente al que había tomado para ir a Betel. En ese tiempo, escuche bien, vivía en Betel cierto profeta anciano. Sus hijos fueron a contarle todo lo que el hombre de Dios había hecho allí, aquel día, y lo que le había dicho al rey. Su padre les preguntó, ¿por dónde se fue el profeta? Sus hijos le indicaron el camino que había tomado el hombre de Dios, que había llegado a Judá. Y el padre les ordenó, aparéjese en un asno para que yo lo monte. Cuando el asno estuvo listo, el profeta anciano lo montó y se fue tras el hombre de Dios. Lo encontró sentado debajo de una encina y le preguntó, ¿eres tú el hombre de Dios que vino de Judá? Sí lo soy, respondió. Entonces el profeta le dijo, ven a comer a mi casa. No puedo volver contigo ni acompañarte, respondió el hombre de Dios. Tampoco puedo comer pan ni beber agua contigo en este lugar, pues el Señor me ha dado esta orden. No comas pan ni bebas agua allí, ni regreses por el mismo camino. El anciano replicó, también yo soy profeta. Escuche, escuche lo que dijo el anciano. También yo soy profeta, pero me parece que estaba viejo y no escuchaba la voz de Dios. Y otra cosa que tenía era que era un mentiroso. Entonces, cuando Dios le dice a una persona algo, se lo dice Dios directamente. Óyeme, que me parece que la voz de Dios es imperativa. Puede venir el rey de Inglaterra y me puede decir, pero yo soy una autoridad. Bueno, lo que pasa es que por encima de ti está Jehová. Así que no puedo hacer lo que me estás diciendo, pero fíjese, mire la importancia de tomar la palabra de Dios y hacer lo que Dios te diga, no importa si te estás muriendo de hambre, si estás cansado, si no tienes dinero, si no tienes carro y te quedaste a pie, si te quedaste sin casa, porque somos expertos negociando cuando se nos enfrentan situaciones críticas. Aquí lo que importa es lo que Dios dijo, Shema, escucha, atentamente, obedece. Eso es lo único que importa aquí, ¿ok? Y mire lo que pasó. El anciano, yo soy profeta como tú. Y un ángel, obedeciendo a la palabra del Señor, me dijo, mire esto, llévalo a tu casa para que coma pan y beba agua. Un ángel, dijo él, ¿ok? Pues el anciano, perdón, así, escuche, lo engañó. Dice la Biblia claramente que lo engañó. Y el hombre de Dios volvió con él y comió y bebió en su casa. Mientras estaban sentados a la mesa, la palabra del Señor vino al profeta que lo había hecho volver. La palabra vino al profeta viejo en ese momento. Así dice el Señor, has desafiado la palabra del Señor y no has cumplido la orden que el Señor tu Dios te dio. Has vuelto para comer pan y beber agua en el lugar donde Él te dijo que no lo hicieras. Por lo tanto, no será sepultado tu cuerpo en la tumba de tus antepasados. Cuando el hombre de Dios terminó de comer y beber, el profeta que lo había hecho volver le aparejó un asno y el hombre de Dios se puso en camino. Pero un león le salió al paso y lo mató, dejándolo tendido en el camino. Sin embargo, el león y el asno se quedaron junto al cuerpo. El león no se lo comió, ni se comió al profeta, ni se comió al asno. Me parece que Dios está rugiendo y nos está diciendo, mi voz ruge, mi voz habla. Y mi voz advierte y mi voz instruye, mi voz habla para que obedezcan, pero cuando no obedecen, estamos pensando que todas las cosas van a salir bien. Y la palabra profética es para ser obedecida en su totalidad.
No sé cuántas palabras Dios te ha dado, o si eres profeta, cómo estás manejando el don profético. Pero déjame decirte que es vital, de vital importancia la obediencia, porque son las pruebas que Dios va a utilizar para depurar tu don. El don profético o la unción profética se aviva con la obediencia. Se aviva cuando nosotros determinamos cualquier cosa simple que sea. Ejemplo, Dios te dice, vete a acostarte. Y te lo lleva diciendo meses, acuéstate temprano porque estás agotada, pero no lo haces. Entonces, Dios quiere extenderte fuerza, quiere darte vigor, pero no escuchamos y dejamos que el afán, porque déjame decirte que la casa se va a quedar y las cosas se van a quedar, pero Dios lo que quiere es que tengas salud. Dios lo que tenga es que tengas vida, que tengas reposo en Él, porque te quiere usar, quiere que tengas vitalidad, quiere que tengas fuerza y te quiere usar. Pero el afán está matando al pueblo de Dios y está impidiendo, de hecho, estamos en un tiempo crítico. Fíjense que estamos en el tiempo del fin. Y yo no digo que él va a llegar de aquí a 10 años. Yo no soy profeta de estar hablando escatológicamente, porque yo lo que pienso es que la iglesia, en lugar de estar pendiente a los tiempos en cuanto a lo escatológico, lo que debe de estar es obedeciendo al Señor y que lo coja haciendo lo que él dijo que hiciera hasta que venga. Si me voy con él, que me vaya haciendo su voluntad. Pero si me viene a buscar, que me encuentre haciendo su voluntad. Porque se pierde mucho tiempo buscando si Dios viene o no viene. Mire, lo más importante aquí es ser la voz de Dios. Ser la voz de Dios y el oído de Dios, pero la obediencia es vital. Y la única forma que Dios va a contar con que un pueblo está escuchando bien es obedeciendo bien. ¿Eh? Obedeciendo bien. La voz de Dios siempre está presente en todo hijo de Dios. Es su voz lo que nos habla y nos dice, ora. Entonces, nos vamos a orar o comenzamos en una lucha debido a nuestra naturaleza humana, pero lo que va a contar aquí en esa lucha es lo que yo hice. Si me fui a acostar o me fui a orar. Entonces, Dios te va a dar un break, tal vez una, dos veces, tres veces, pero si tú eres de los como yo, Señor, estoy cansada, pero si me tienes que meter una inyección que me haga parar, inyección en una puya, si me tiene que, pero levántame, por favor. Mire, pídale cosas así drásticas al Señor. Pídaselo, pídale que le mueva la cama. Pídale. Los otros días, yo estaba profundamente dormida, pero yo sentí que se me sentaron al lado. Y yo sentí cuando mi cuerpo bajó y yo rapidito me levanté creyendo que era mi esposo, que me iba a decir algo. Y cuando yo miro no había nadie, yo quedé sentida. Señor, ¿qué tú quieres? Dime, Padre, ¿qué tú quieres? Porque fue así como suavecito, suavecito, pero sentado ahí al lado mío. Y yo dije, ¿qué tú quieres, Señor? Mire, y cuando yo no sé qué es, porque estoy bien agotada, empiezo a orar en lengua. Empiezo a orar en lengua y de repente el Espíritu Santo ya yo sé por dónde es que voy. Porque el hablar en lengua es la lengua del Espíritu, un lenguaje espiritual, pero inmediatamente tú comienzas a hablar, el Espíritu Santo te va revelando qué es por lo que estás orando. Los otros días me levanté a las 2:30 de la mañana y yo, Señor, ¿qué tú quieres? Y sentía que tenía que orar. Y yo no sabía por qué era. Y yo empiezo a orar en lengua y a orar en lengua y a orar en lengua. Y yo, Señor, pero ¿qué es lo que estoy quebrando? ¿Qué es lo que estoy rompiendo? ¿Contra qué vengo? En el nombre de Jesús. Y seguí hablando lengua hasta que de momento veo el rostro de mi nieto. Mi nieto mayor es militar y está en Fort Jackson. Entonces empiezo a gemir en el espíritu y empiezo a clamar y a clamar y a clamar. Y a las 4 menos 20 le escribo, querido nieto,
te amo mucho, no sé cuál es la batalla que estás peleando, pero déjame decirte que la victoria ha sido dada. Y a los 10 minutos él me contesta, abuela, gracias, abuela, tú no sabes. Ahora voy a agarrar mi mochila y me voy a caminar 8 millas ya con una mochila que pesa más que yo. 8 millas. Pero gracias, abuela, además de otras batallas que tengo. Pero ese mismo día en la noche, él estaba pautado para irse para otra base militar y estábamos orando para que Dios lo llevara a North Carolina, donde está mi hijo menor, porque ellos se llevan, mi hijo menor y él se llevan 7 años, porque mi hija y él se llevan 10. Entonces, mi nena pues se casó joven y tuvo el nene joven y se criaron juntos. Cuando el nene tenía 7, el nene nació y siempre estaban juntitos. Y ellos parecen como hermanos en lugar de tío y sobrino. Entonces, mi hijo está en Fort Bragg, donde están los paracaidistas, y compró casa allí porque mi nuera también está allí, ya mi hijo es retirado. Y lloraba, Señor, porque allí él tiene su cuarto y está cerca y no tiene que estar. Yo pienso que la familia siempre es bueno que estén cerca, pero siempre le decía al Señor, hágase tu voluntad. Y cuando ya lo estaban enviando, de momento hubo un cambio, lo llaman, mira, fuiste cambiado para irte para Fort Bragg. Y él se quedó impactado, que era lo que él quería, porque, ¿verdad? Cuando Dios tiene un plan y un propósito, y cuando tú eres una persona que siempre estás escuchando, ¿verdad? La voz de tus abuelos, mira, y él trata de escuchar y dejarse guiar por la palabra profética. Qué bueno es así, ¿verdad? Cuando los jóvenes escuchan y van caminando ese trazo, porque ellos muchas veces no saben, pero somos nosotros los que tenemos que estar apoyuntados a la voz de Dios para que ellos puedan saber hacia dónde van hasta que desarrollan su conexión directa con Dios. La voz de Dios, la voz de Dios. Usted sabe que la naturaleza humana, la suya y la mía, porque esto nos pasa a todos, hermano. Eso no le pasa a los apóstoles, el apóstol que me diga que no le pasa, pues que me diga de dónde, de qué fuente se conectó, porque yo le voy a decir algo. En la naturaleza humana es la que nosotros, por eso es que Dios nos dice, tienes que orar, tienes que estar conectado a la fuente de poder, porque yo aprendí que lo que le gusta o engorda o es pecado. Ella no le gusta nada bueno, ella es cómoda. Si tú le dices, te voy a levantar a las 2 de la mañana, voy a estar 40 días de 2 a 4 de la mañana intercediendo porque esto se tiene que quebrar. Yo creo en las campañas de oración, hermano. Y todos los profetas necesitan hacer esos eventos solos de impacto. El que escucha la voz de Dios y que necesita soltar palabra profética tiene que saber que necesita tiempo a solas con Dios. Necesita estar a solas, necesita. Es más, le voy a decir más, son gente de presencia, de soledad. A mí, mi esposo me dice, pero tanta gente que te conoce, tú vas a tantos lugares, pero yo siempre estoy sola. Aquí con él, con mi papá, me encierro en el cuarto a orar. Me voy a casa de mis papás, que la casa está preparada. Me retiro 3, 4 días, porque solo, cuando estás solo en la quietud, Dios te puede mostrar la maqueta de qué es lo que tú estás estableciendo. Por ejemplo, el apóstol trabaja con el fundamento, pero el profeta trabaja trabajando con la construcción de esa maqueta. El apóstol lee todo lo que tiene que ver con la arquitectura profética, pero el profeta empieza a darle forma. Entonces, cuando empiezas a trabajar con algo, es requerido la presencia de Dios. Es algo vital. Necesitamos la conexión continua para poder soltar palabra viva. Cuando usted ve a Daniel, Daniel comenzó por 21 días ahí, sin parar ahí. La respuesta vino de inmediato, hermano.
La respuesta vino de inmediato, se lo dijo el ángel. Mira, Daniel, yo vine de inmediato, pero hubo una gran batalla, un principado territorial. Es lo mismo hoy en día, hermano. Lo que pasa es que la iglesia tiene que adiestrarse y entender que las operaciones demoníacas, la atmósfera, hay una batalla y que tú tienes que ser persistente en la oración. Imagínate si no oráramos. ¿Cómo vamos a batallar? ¿Cómo vamos a saber qué está pasando? ¿Cómo Dios nos va a revelar si no somos constantes? Ay, me canso, es que llevo 3 días, llevo 4 días orando y no veo nada. 5 días, 6 días. Mire, 21 días y llegó el ángel. En medio de esa batalla, Dios le tiene que enviar a Miguel, porque Miguel es el que se encarga de los asuntos del pueblo de Israel. Pero él estaba allá en la región de Babilonia. Y allí mismo fue a pararle al ángel y le llevó el mensaje y le dijo, y ahora cuando me vaya, el príncipe de Grecia me saldrá al paso. Dígame si usted y yo no estamos ante similitudes como esta. ¿Contra qué la iglesia pelea? No es contra el hermano. Esos son fueguitos para que el diablo entreteniendo a los hermanos. Para que no se enfoquen en lo que realmente es. Déjame decirte que la región donde la mayoría de ustedes están, en el área fronteriza, hay una pugna de poderes terribles. Hay un tráfico de espíritus inmundos y hay una guerra porque los espíritus territoriales de México y los espíritus territoriales de la frontera de Texas y toda esa área fronteriza, lo que tienen es una guerra y quienes están pagando el precio son los que cruzan. Son los que cruzan con el tráfico de droga, con el tráfico humano, con la trata de niños, trata sexual. Ahí hay una guerra continua y derramamiento de sangre. Hay un holocausto continuamente. Y a veces la iglesia no entiende que es hora de intervenir en la región del espíritu y que tiene que unirse a clamar y a pedirle a la voz de Dios cómo oro por esta situación. Porque siempre estamos ensimismados en nuestros problemas, que no tengo dinero, que tengo problemas económicos, que tengo deuda, que no me da para esto, que esto, lo otro, y se nos están olvidando las situaciones críticas que están alrededor. Y Dios te está diciendo, si eres sal, eres luz. Si no hubiera sal en la tierra, si nosotros somos sal de la tierra, tenemos que ir a impactar la tierra, darle el sazón del cielo. Eso somos. Una voz profética que afecta la tierra, que afecta las circunstancias, que afecta los principados, las potestades, que entienden de gente de autoridad que le dice, no, porque Jehová, el poderoso en batalla, es el Dios que va a operar para destruir tu fuerza en esta región. Dios está esperando que la iglesia entienda la autoridad que tiene, la autoridad legal para desalojarlos de esa región. Unidos, en hermandad. Entienda que a veces los fuegos internos de las iglesias, las tonterías que pasan, lo que hace es perder el tiempo y distraerlos del propósito para que no vean lo que Dios quiere hacer y lo que el diablo está haciendo y cómo tú lo puedes detener. Es importante, por eso, sacar el tiempo de calidad con Dios. Tiempo de calidad. ¿A qué le damos más? ¿A qué le damos? Dígame, usted conteste esta pregunta. ¿Cuál es el tiempo de calidad que tengo y a qué se lo doy? Porque la voz profética de Dios es soltada con gente que pasa tiempo de calidad con Él. La carne no va a querer. Ella es cómoda, le gusta la cama caliente. Cuando se trata de ayunar, te da dolor de cabeza, vómitos, diarrea, de todo, hermano. Pero hay que decirle a la carne, no, te vas a quedar sin comer. Yo voy a comer del rollo. Yo voy a comer de la palabra. Yo quiero pan vivo
que me hable y me nutra mi espíritu y despierte los propósitos y planes de Dios en mi vida. Aleluya. No sé ni qué hora es. Santo Padre, normalmente yo predico 40 minutos, hermano. Yo creo mucho en Aquí hay gozo. predicar corto para que te vuelvan a invitar. Perdón, pero eso son bromas. Yo hago chistes en las predicas. No se sienta mal. Soy así. Me gustaría leer que alguien me busque allí Job 37:2, la hermana Lourdes Luján, la hermana Pastora Nidia, Deuteronomio 4:33 y Adriana, Primera de Corintios 13. Job, ¿qué hermana, perdón? ¿Quién me habló? La hermana Lourdes. Job, me dijo Job. Job 37:2 y Primera de Corintios 13. Ay, espérate, que ese no le puse el. Yo sé que es que dice, en parte conocemos. No me acuerdo cuál es el versículo, no lo apunté. Ese se lo di a la hermana Adriana, bendito. Ahora tiene que investigar cuál es. Ok. Adelante, hermanita Lourdes, si lo tiene. Sí, amén. Escuchen la voz de Dios, escuchen su voz de trueno. Dios deja oír su voz de un lado al otro del cielo y hasta el fin del mundo. El mundo entero continuamente está escuchando la voz de Dios. El mundo entero, hermano. Que obedezcamos es otra cosa. Pero Él siempre está hablando. Su voz es tan potente como voz de un trueno y como la voz de muchas aguas. O sea, lo profético es como aguas. Fluye, fluye. Él fluye. Ahora, esas aguas se van a derramar en esos vasos que estén expectantes para que Él las llene de esas aguas. Siguiente. Creo que era Deuteronomio 4:33. Amén, sí, señora. Permítanme. Ok, la palabra de Dios dice, ¿qué pueblo ha oído a Dios hablarle en medio del fuego como lo has oído tú y ha vivido para contarlo? Mire, fuego, cuando hablamos de fuego, hablamos de purificación, hablamos de prueba, hablamos de distintas circunstancias en medio de nuestra vida que Dios está hablando. Ese fuego lo va a usar Dios para transformar, para quebrar, para desarrollar en nosotros firmeza y sobre todo purificación, porque las pruebas purifican. En medio del fuego, la voz de Dios habla. Lo que pasa es que estamos muchas veces queremos que todo nos vaya bien, pero se nos olvida que la palabra dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea, no nos deja ajeno de que las pruebas las vamos a tener. Siempre van a estar allí. Es parte del caminar, de nuestro caminar con el Señor. Lo importante es saber que esa prueba, sí, yo tengo que tener dos formas. La forma correcta, que es la prueba está, pues yo voy a darle gloria a Dios por la prueba. Wow, Señor, ¿qué me estarás enseñando? Dime, muéstrame, ¿qué estoy aprendiendo aquí? Wow, esto me duele aquí, me duele acá, pero todo está como yo voy a manejar las circunstancias, porque Dios me está hablando en medio de eso. Me está diciendo: mira, hijo, te estoy sacando esto, tienes esto aquí, esto. Pero si hay queja, si hay una mala actitud, no vamos a ver, porque Dios lo que está es limpiando, transformándome para purificar el filtro en el cual yo interpreto la voz de Dios para poder ser boca de Dios. Así Amén. Que
veces las enfermedades, las circunstancias, las pruebas económicas, las pérdidas, todo eso tiene un propósito. La Biblia dice que aquellos que aman a Dios, todas las cosas van a venir para bien. Eso es fuego, hermano. Fuego, la voz de Dios que se mueve en el fuego. Amén. Adelante, hermana Adriana. Sí. Dice, amén, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Eso es una vez que usted parta de esta tierra, hermano. Una vez que usted parta de esta tierra, usted dejó aquí, usted se fue y ya usted estableció lo que era. Pero en parte, mientras estemos en la naturaleza humana, siempre lo profético, los profetas van a profetizar en parte, pero no tienen no pueden decir yo tengo todo el conocimiento de esto, porque nosotros no tenemos la capacidad de poder recibir toda la plenitud de la revelación. Dios te va a dar a ti una parte, Dios le va a dar la parte de la hermana Soledad, le va a dar otra parte, pero a todos nos va dando una parte, porque es que como humanos no nos puede dar todo lo que tiene que revelar, porque nos morimos, hermano. No podemos, somos seres humanos. Entonces, en parte conocemos, en parte, por eso es que no podemos juzgarlo todo. Tenemos que esperar, tenemos siempre que orar, porque siempre hay que dejar un margen, Señor. Entendí esto, pero hay una parte que no deja mi orar. Tienes que esperar. Esa parte hay que no, esta parte aquí no, pero si te la quiere explicar y si no en el camino, dirá, bueno, Señor, tú lo sabes todo. Pero lo importante es tener el corazón puesto en Dios, en hacer su voluntad, estar dispuesto, presto, en oración, depurando el vaso, manteniéndote limpio, libre, haciendo la voluntad de Dios, obedeciendo, porque esas son las cosas que te van a calificar para que Él pueda contar contigo, para soltar su voz, para que trabajes, porque si Dios te da la voz y te habla, ¿para qué tú crees que te va a hablar? La voz de Dios siempre es para traer vida, para que se cumplan los propósitos de Él, para que hagamos obra del reino de Dios, para que su reino avance. Así que oro para que en el nombre del Señor, el Señor traiga revelación a tu vida de lo poquito que te pude dar, porque te va a dar más que esto. Adelante, Soledad. Oh, estás alabando al Señor. Ok, que lo importante es que de este poquito que yo te imparto en esta noche, Dios pueda poner esa hambre en ti, ¿verdad? Oro para que el Espíritu Santo opere en ti esa hambre de buscar esos diseños de Dios, de conectarte con la presencia de Dios Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, oro para que en esta noche esta palabra despierte en tus hijas. Oh, Rabashara, aquí Barabashaya. Tu palabra dice que tu siervo se comió aquel rollo que fue dulce a su paladar, pero cuando entró a las entrañas, hubo una amargura. Porque es que lo profético cuando comienza a desarrollarse y comenzamos a ver es que muchas veces veremos por las cosas que tenemos que pasar dentro del llamado del Señor. Lo importante es, Señor, estar dispuesto y disponible. Señor, henos aquí. Hazlo como tú quieras, cuando tú quieras, en el momento que tú quieras. Que estemos disponibles para poder hacer tu voluntad y obedecerte. Hacer Shema, oír atentamente y obedecer. En el nombre de Jesús, gracias, Padre. Amén, amén, amén. Les bendigo, mis hermanitas. Fue un honor para mí estar con ustedes en esta noche. Gracias, gracias por recibirme. Bueno, ahorita vamos a salir de cámara. Denme un segundito.